No apague las luces porque se me van a dormir. Toda media luz. Anyway, vamos a tratar de hacer eso en 20 minutos. Voy a ir un poco rápido, pero creo que igual que ayer había sido un poco optimista con el tiempo y los números de slides. Pero vamos a ver si podemos avanzar. Tengo que, como dije ayer, tengo que decir si tengo conflictos con las medicinas que voy a mencionar. Voy a mencionar una medicina muy superficialmente que se llama daptomicina, con la cual hemos estado haciendo estudios por los últimos 2 años, incluyendo infecciones de hueso. Espero que no piensen que estoy sesgado. Cuando el doctor Alejandro me invitó a venir a dar estas charlas, por lo cual estoy muy agradecido de haber venido a esta linda ciudad, yo pensé que esos guidelines ya iban a estar completos y que yo iba a venir a presentarles a ustedes y que ustedes iban a ser los primeros en escuchar los guidelines del manejo de osteomielitis. En un par de semanas nos vamos a juntar en San Francisco para ver si podemos llegar a un documento que le podemos mandar al PIDS y al IDSA. Entonces, lo que voy a presentar acá puede cambiar, pero creo que es lo que más probable de permanecer en los guidelines. Doctor, mi hijo no puede caminar. Esa es una queja frecuente de los padres que traen a su hijo a la emergencia con un problema que podría ser una infección de hueso. Generalmente los mandan a la casa pensando que se golpearon jugando pelota, pero no les importa que tengan una fiebre de 40.5. No, eso fue un poco de crítica. No, pero en general muchas veces llegan estos niños con queja, no puede mover el brazo, no puede caminar. Entonces hay un déficit en un niño que debería estar jugando. Eso nos debería siempre llamar la atención. ¿Por qué está este niño agudamente teniendo un problema que le está limitando su actividad? Es una infección relativamente frecuente, 80 de 100.000 niños por año. Es probablemente una de las infecciones más frecuentes por las cuales nos llaman a nosotros a consultar. Se ve más en niños que en niñas y tiene una edad común probablemente de los 5 y 10, 5 y 12 años. Se puede ver más allá de esas edades, pero esos son el grupo más común. Es abrumadoramente más frecuente es el Staph aureus. Los datos dicen 70 a 90%. No me acuerdo yo la última vez que hemos una osteomielitis hematógena aguda por un microbio otro que Staph aureus. Hay otros microbios que se mencionan en la literatura, Group A strep, que mencionó mi colega anterior, Streptococcus pneumonia, y en pacientes generalmente que tienen otras condiciones que vienen de países de recursos disminuidos, salmonella, puede producir infecciones. Quinguela quinga está recibiendo mucha atención, sobre todo en Europa, en Francia, en Israel. Parece que hay una predeterminación en esos países. Nosotros en Estados Unidos la buscamos, la estamos buscando ahora por PCR y todavía no encontramos muchos pacientes con Quinguela. Y probablemente se ve más en artritis séptica que en osteomielitis. Hemófilos influenza tipo B también se veía más frecuentemente en articulaciones que en huesos, pero con el uso de la vacuna B para hemófilos B básicamente desaparecido. En este cuadrito del lado derecho pueden ustedes ver en los colores más intensos los huesos que son más comúnmente afectados y por eso pueden ver por qué el niño no puede caminar cuando viene a la emergencia. Los signos son generalmente de un proceso agudo. Cuando yo estaba en el Perú, los niños se presentaban después de 1 a 2 semanas de tener síntomas. En Estados Unidos se presentan después de 1 o 2 días. No sé cómo será acá, pero en general, si la infección es de menos de 2 semanas, se considera aguda. Es común que haya un antecedente de trauma. Generalmente es un trauma leve que produce mucho dolor. Entonces, los pacientes traen eso a colación, que hubo trauma, pero es debatible si fue el trauma que resultó en el riesgo para la osteomielitis o si fue un dolor que fue agravado por el hecho de que ya el hueso estaba infectado. Hay muchas veces limitación en la función, hay cojera, un limp, que se llama en inglés, hay enrojecimiento, hinchazón, dependiendo del hueso. Cuando es el fémur, no esperen ver un muslo rojo hinchado. Si es la tibia, probablemente van a ver una pierna que está roja, hinchada y con mucho dolor. El diagnóstico diferencial, obviamente, es traumas y fracturas.
Tumores, en niños tienen que acordarse que hay muchos tumores que se presentan con dolor de hueso, tanto primarios como metastáticos, tumores malignos, tumores benignos, neuroblastoma, neuroblastomas, leucemias, etc. Entonces, para el diagnóstico, en las pruebas de laboratorio, generalmente se han tomado muchas pruebas de laboratorio. ¿Cuánto nos sirven estas pruebas de laboratorio? El hemograma no nos sirve de mucho. Podríamos completamente dejarlo de lado. Los niños pueden presentar con glóbulos blancos elevados, bajos, no nos ayuda mucho. Pero nos ayuda a diferenciarlo de alguno de estos cánceres que hemos estado hablando. Si un niño viene con que no puedo caminar y tiene trombocitopenia, entonces probablemente ese chico va a tener un problema. En la velocidad de sedimentación está perdiendo favor. Antes se usaba muchísimo, pero ahora tiene menos y menos favor. Es más, si llega a estar en los guidelines es porque hay uno o dos viejos como yo que todavía lo quieren usar para el seguimiento largo. Pero en general se considera que ya no es útil. La proteína C reactiva es muy útil temprano para hacer el diagnóstico, igual que para seguir a los pacientes para ver el éxito del tratamiento. La procalcitonina, existen muy pocos reportes sobre el uso de procalcitonina. Los reportes en osteomielitis son moderadamente buenos. Los reportes en artritis séptica no confieren ninguna ventaja en usar procalcitonina. La microbiología es de gran importancia. No tiene ninguna complejidad tomar un cultivo de sangre. Entonces, todos los niños en los cuales se sospecha una infección osteomielítica aguda deben tener un cultivo de sangre. Entonces, donde se pone un poco más complicado es si se tiene que tomar muestras del hueso en sí. Y eso depende mucho qué tanto acceso tengan los doctores en donde están viendo a ese paciente, a ortopedistas o a personas que puedan tomar esa muestra. Hace muchos años, cuando estaba en el Perú, andábamos todos con una aguja 18 en el bolsillo y tentábamos el hueso y cuando encontrábamos, acá duele, ok, ahí íbamos. Pero eso era en el Perú. En Estados Unidos no me dejan tener la aguja 18. La radiología es importante, es muy importante sobre todo porque en el momento inicial la radiografía plana es normal. No se debe esperar que la radiografía sea anormal, pero nos ayuda a excluir tumores y fracturas. La cintigrafía, si bien es buena, ha perdido mucho favor en Estados Unidos. Puede tomar una semana en hacerse positiva y no diferencia muy bien tumores de infección. La tomografía se ha utilizado muy poco, hay muy pocos datos. El ultrasonido igualmente. Y lo que ha tomado auge prácticamente en ese momento en Estados Unidos es la resonancia magnética. No sé qué tanta habilidad hay en Argentina para conseguir una resonancia magnética ahí mismo en ese minuto, pero es la prueba gold standard en Estados Unidos en ese momento, tomar una resonancia magnética del área afectada. Como les decía, el aspirado o biopsia de hueso se puede obtener en niños antes de iniciar antibióticos, cuando el diagnóstico microbiológico es importante para guiar el tratamiento. La gente de Canadá y la gente del norte de Estados Unidos están sugiriendo que no deberíamos, los guidelines, requerir que se tome una muestra de hueso. Ellos trabajan con poco apoyo de ortopedistas y ellos anticipan que la infección va a ser por estafilococo dorado. Nosotros en California argumentamos que, y también en Houston, que el 30 a 40, depende de dónde están. Si leen recientemente un artículo de Shelley Kaplan de osteoartritis en PIDJ, ellos tienen casi un 60% de MRSA. Entonces, cuando ese problema existe, entonces es probablemente prudente tratar de tomar una muestra de hueso antes de empezar antibióticos si el paciente está suficientemente estable para poder esperar que la persona indicada venga a tomar la muestra. Algunos piensan que se puede esperar hasta 72 horas. Yo pienso que no debería ser necesario esperar 72 horas. Pero los cultivos continúan siendo positivos, incluso después de antibióticos, disminuyendo cada día la posibilidad de encontrar los positivos. Por favor, envíen material. Hablaba con una de las doctoras ayer o anteayer, en un tango muy bonito que nos llevaron a ver, que ella estaba muy frustrada porque le pedía a los cirujanos que mandaran material quirúrgico y mandaban un hisopo y echaban el balde de pus a la basura. Entonces, no, es algo que tenemos que hablar con los cirujanos antes que vayan. Mira, mándame hueso, mándame pus, no me mandes un hisopo, mándalo a microbiología, mándalo fresco para poder hacer todos nuestros trabajos y después nosotros los mandamos a patología.
Guarden un pedazo o una porción para si es que es necesario hacer PCR después o si es que es necesario descartar la posibilidad de hongos o tuberculosis. Se puede, como, bueno, ya conversé sobre esto, que en caso de que el niño no esté agudamente enfermo, se puede retrasar el tratamiento hasta obtener cultivos. Esta es una recomendación fuerte, pero como ven ustedes, tiene un nivel de evidencia muy bajo. Los niños que están estables con síntomas por varios días, es poco probable que en las siguientes 12 a 24 horas se vayan a deteriorar mucho. Si viene un chico que dice, hace 4 días que no puedo caminar y tengo una fiebre de 38,5, probablemente uno puede esperar. Si viene un chico que no está hablando, que el papá lo trae cargado y que se ve pálido y que el padre dice, hace 3 horas que caminaba y ahora ya no puede caminar y está con fiebre de 39, no vamos a esperar. El tratamiento. Primero vamos a empezar con qué antibióticos debemos empezar de manera empírica. Obviamente tienen que ser antibióticos que curen estafilococo dorado. Y dependiendo sobre la epidemiología local, deberían ser, si es necesario, antibióticos que cubrirían MRSA. Las cefalosporinas de primera generación se han usado por mucho tiempo y la clindamicina se ha usado con mucho éxito. Es posible que eso esté en otros slides, pero lo quiero discutir ahora porque no sé si me voy a quedar sin tiempo. Pero en muchas partes en Estados Unidos, no sé cómo será acá, me enteré ayer que la resistencia de estafilococo a clindamicina es sumamente baja, incluyendo inducción. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro tenemos entre los estafilococos sensitivos a meticilina, tenemos un 40% de resistencia a clindamicina. Mientras que los estafilococos que son meticilina resistentes, tenemos un 7% que son resistentes a clindamicina. Entonces no podemos usar la clindamicina sola. Entonces nosotros de elección usamos la combinación de cefazolina y clindamicina. En general yo creo que los guidelines van a salir con recomendación de una droga, pero probablemente van a decir que en casos como el mío se puede considerar hacer 2 drogas. Vancomicina se va a recomendar, es la medicina recomendada para MRSA uniformemente. A mí no me gusta la vancomicina, no llega bien al hueso y me toma mucho tiempo conseguir los niveles que quiero conseguir. Puedo usarla, pero sé que me va a tomar en una vez hasta 3 días llegar al nivel que quiero conseguir para poder llegar al hueso. Hay solamente un estudio del cual yo tengo conocimiento que evaluó trimethoprim-sulfa para osteomielitis. Fue un estudio retrospectivo y tuvieron éxito. Como ven ahí, hay otras nuevas medicinas, daptomicina, que está siendo evaluada en este momento. Ya terminamos el estudio, estamos poniendo los datos juntos. Oxazolinidonas, linezolid, que se hace tiempo que está en el mercado. Y hay una nueva oxazilinidona, tedisolid, que puede ser más amigable, sobre todo para niños, porque tiene más potencia y se evita menos dosis, tiene menos toxicidad. Una vez que el cultivo es positivo, entonces uno debe ajustar su tratamiento al resultado del cultivo. Uno debe usar un tratamiento inicialmente endovenoso. No hay datos que sugieran que se debe empezar con tratamiento por vía oral, a pesar de que la clindamicina tiene muy buena biohabilidad oral. Se debe utilizar un tratamiento que es bien tolerado y del espectro más limitado posible. En el caso de cultivo negativo, ahí viene un problema en qué es lo que vamos a recomendar. Por ejemplo, si ustedes están en mi barco y empezaron 2 drogas y los cultivos son negativos y el chico está mejor, ¿cuál paro? Entonces ahí depende de la epidemiología local. En mi hospital yo paro la clindamicina porque yo tengo muy poco MRSA, osteomyelitis. Pero no es lo más curioso. Yo tengo a CHLA, al Hospital de Los Ángeles, al norte mío, y tengo el Hospital de San Diego, al sur mío. Y ellos, los dos, tienen como 40% de MRSA en sus infecciones osteoarticulares. Pero nosotros tenemos poca, entonces paramos la clindamicina y seguimos con la cefazolina endovenosa. La alternativa es parar la cefazolina, seguir con clindamicina y de esa manera van a poder especular cuál va a ser el tratamiento por vía oral al cual van a poder ir después de los días necesarios con vía endovenosa, que es otra área de debate. Como pueden ver, 3 a 7 días es muy amplio. Hay un grupo que quiere hacer 2 a 3 días, hay un grupo que quiere hacer 7 a 10 días. Entonces lo más probable es que nos vamos a sacar en 3 a 7 días. Como van a ver más tarde, la gente de Finlandia cambió básicamente en 4 días a la vía endovenosa.
Ah, perdón, a la vía oral. El tratamiento debe ser prolongado. En general, antes se consideraba 5 semanas, era el estándar. Ya se ha bajado y la gente de Finlandia ha demostrado que se puede tratar osteomielitis en 28 días. En 21 días, 3 semanas. Ellos tuvieron un estudio que lo vamos a ver, que fue 3 semanas, o sea, 21 días contra 28 días para osteomielitis, y tuvieron éxito. La eficacia de la transición a vía oral, los niños tienen que reunir las características necesarias que van a sugerir que él va a completar, él o ella van a completar el tratamiento en casa. Tiene que ser una medicina que se puede tomar, que el chico la va a tolerar. La medicina en la mesa de noche no va a ayudar. Ese es un problema con clindamicina, que tiene muy mal sabor y tiene una suspensión muy poco amigable de 75 miligramos por cucharadita de té. Un chiquito que pesa varios kilos, tomando 40 miligramos por kilo por día, va a tener que tomar un balde de clindamicina cada 6 horas y no sabe bien. Entonces, eso puede, por ejemplo, ser un factor que nos impide ir a un tratamiento oral. Pero hay otras drogas y se puede uno comprar, linezolid, y como he dicho antes, el Bactrim puede ser una posibilidad. Es necesario tener una evolución clínica favorable, y en el caso de osteomielitis tenemos tiempo para ver que el CRP ha mejorado antes de cambiar a la medicina por vía oral. En la artritis séptica a veces es un poco difícil porque mejora muy rápido. Cuando hacemos las cosas bien, mejora muy rápido. Este cuadro no va a ser difícil que lo lean, pero es un cuadro que está en un review que hizo el doctor Heikki Peltola en el New England Journal of Medicine en el 2014. Es un cuadro muy simple que está discutiendo más que nada lo que yo he discutido. Ese es el estudio de Peltola que estaba conversando. Ese fue en niños de más de 3 meses, comparando 20 contra 30 días para el estudio, para la transición a vía oral. Ellos usaron cefalosporina primera generación o clindamicina, y como ven, el tratamiento endovenoso fue de 2 a 4 días. Tomaron cultivo de hueso en todos los pacientes y sangre. Hicieron cirugía mínima. Tomaron CBC, CRP y ESR y lo siguieron al transcurso de la infección. El tratamiento se descontinuó cuando habían cumplido los días requeridos en su grupo y habían conseguido mejoría clínica y mejoría del CRP, independientemente del ESR. Entonces, aquí pueden ustedes ver las curvas de CRP, ESR y glóbulos blancos. Los glóbulos blancos no ayudaron para nada. El set rate, a algunos viejos como yo nos gusta ver que el set rate va debajo de 30 antes de parar el tratamiento, pero la gente más joven piensa que nos está haciendo tratar por lo menos una semana más de lo que queríamos tratar. Lo que sí va a ser probablemente muy probable que esté en las guidelines va a ser que CRP a nivel normal va a ser un requisito para parar el tratamiento junto con la mejoría clínica. En ese estudio, como ven ustedes, tuvieron un éxito comparable entre los 21 y 28 días, demostrando que el tratamiento no tenía que ser prolongado. Mi hija llora cuando le cambio el pañal. Es un diagnóstico mucho más difícil porque los niños no vienen cojeando, no vienen, papá, me duele el pie, ¿no? Básicamente la chiquita viene irritada. Llora, a veces tiene fiebre muy alta cuando es group A strep, pero los cambios son sutiles. A veces puede haber un poco de hinchazón, pero una de las más frecuentes quejas es que cuando le cambio el pañal a mi hija llora. En general es en niños menores de 3 años. En neonatos, el group B strep, Staph aureus, los gram negativos son frecuentes. En infantes, como les decía antes, Quinguela quinga, parece globalmente que va a ser el más frecuente. Nosotros en Estados Unidos no lo estamos viendo así. Estafilococo dorado es en Estados Unidos el más frecuente, y seguido por Streptococcus pneumonia, Streptococcus piógenes, y antes de que hubiera vacunación, en niños de 5 a 12 años de edad se veía Haemophilus influenza. En niños mayores, ya en adolescentes, estafilococo dorado y desafortunadamente la gonorrea. Sí, les voy a romper las noticias. Los adolescentes están teniendo sexo. Sé que es una sorpresa para ustedes, pero para alguien que tiene hija es una tragedia. Pero el diagnóstico diferencial tiene que ser con sinovitis transitoria, con tuberculosis, con Genoxol en púrpura, pertes, bursitis, esquifi,
artritis reactiva, juvenile rheumatoid arthritis y sickle-cell-anemia. Como se dan cuenta, el diagnóstico diferencial es mucho más amplio. Perdón, me equivoqué de botón. Es más difícil diagnosticar, hay que tener en cuenta siempre si es que hay que descartar o hay que tener en cuenta la posibilidad de Streptococcus, que puede tener un riesgo alto de fatalidad. Cuando está uno tomando decisiones si va a esperar o no va a esperar, un ortopedista para que tome la muestra tiene que tener eso en consideración. Cirugía puede ser un factor importante. Generalmente la cadera y el hombro se han considerado dos articulaciones en las cuales cirugía es más importante. Sin embargo, los datos de Finlandia usaron cirugía mínima y hay datos de Israel en los cuales han hecho tratamiento por punción repetida con éxito comparable a cirugía. Y van a ver que la cirugía tiene sus bemoles ahora en un ratito. Ese fue un artículo comparando artritis séptica, tratamiento largo contra tratamiento corto. Este fue un tratamiento de 10 días comparado con el curso largo de 30 días, que era el tratamiento un poco más generoso de lo que generalmente era. Usando clindamicina o cefalosporina, había un cultivo de sangre de líquido sinovial, se midió CRP y SR, y los antibióticos fueron descontinuados cuando hubo mejoría clínica y el CRP bajó por debajo de 20. Ahí pueden ver los resultados de tratamiento corto y tratamiento largo en este gráfico, la resolución. Pueden también ver el ESR en verde y pueden ver la glóbulos blancos, que otra vez no ayudan mucho. Todos los niños, independientemente del grupo donde fueron, recuperaron sin secuela. Lo que es interesante, como lo decía antes, es los pacientes que tuvieron más cirugía se demoraron más en mejorar el CRP. Entonces tengan eso en consideración. Si tuvieron cirugía y van a hacer el CRP como uno de los parámetros para cambiar la vía oral, tengan en cuenta que si el chico tuvo, o la chica, la niña tuvo cirugía significativa, va a tomar más tiempo en mejorar el CRP. Estos son algunos otros estudios que se han hecho sobre curso largo y curso corto para tratamiento de IV o vía oral, para osteomielitis y artritis séptica, y todos han encontrado más o menos lo mismo. Estas son las articulaciones que están generalmente afectadas en la artritis séptica. La cadera, la rodilla son las más frecuentes y de ahí están un poco distribuidas. Entonces, en resumen, las infecciones osteoarticulares son frecuentes en niños, generalmente en la edad prepubertad, y en hombres más frecuente que en mujeres. Las pruebas de sangre tienen poco valor diagnóstico, pero ayudan a diferenciar enfermedades más serias y a monitorear el tratamiento. La CRP ha probado ser más útil. La resonancia magnética es la prueba de imagen más útil para diagnosticar infecciones osteoarticulares. Esfuerzos para recuperar microbios se deben considerar, incluso si es necesario postergar el tratamiento en pacientes claramente estables por hasta 24 a 48 horas. Precaución se tiene que tener cuando uno piensa que el paciente puede tener Streptococcus o Haemophilus influenza. Un tiempo corto de antibióticos por vía endovenosa, 2 a 4 días, seguidos de una semana en el caso de artritis o 3 semanas en el caso de osteomielitis o osteoartritis, son generalmente tratamiento suficiente. Los niños deben cumplir los requisitos mínimos para poder ser considerados candidatos para el tratamiento ambulatorio. Tienen que poder tomar la medicina que le van a recetar, tienen que tener padres que le puedan dar la medicina. Si la mamá tiene que ir a trabajar todos los días, 8 horas al día, ¿quién le va a dar la medicina a la criatura? Tienen que diseñar tratamientos que son 1 o 2 veces al día, de repente 3 veces al día, pero más de 3 veces al día no va a funcionar. La medicina tiene que tener buen sabor y no tiene que tener toxicidad. No existen suficientes datos para hacer recomendaciones para el tratamiento de infecciones osteoarticulares por MRSA. Los datos de Finlandia, los dos, osteomielitis y artritis, no tuvieron ningún paciente con MRSA, ni uno. Entonces hay que tener mucho cuidado. John Bradley escribió un editorial en el CID para el artículo de artritis y Shelley Kaplan escribió uno similar en el PIDJ en el artículo de osteomielitis. Generalmente 7 a 14 días para artritis y 14 a 21 días para osteomielitis. Existe mucha controversia en la utilidad de cirugía y el mejor momento para ejecutarla. Las infecciones en pacientes inmunocomprometidos y neonatos o por microbios endémicos o inusuales se deben manejar de manera individualizada. Si me dan un minuto, les presento un caso en el cual
todo puede ir mal, ¿no? Entonces, este fue una niña de 5 años de edad, previamente saludable, todas sus vacunas al día. Fue admitida el 23 de octubre con 5 días de dolor en el codo. Venía la chiquita agarrados el codo izquierdo. Y 2 días de fiebre alta de 39,9. 8 días antes de la admisión, ella se había caído, se había raspado la rodilla. 7 días antes se cayó de la cama y se golpeó el brazo. El año pasado había recibido atención por un absceso y por una picadura de araña, que es la manera más frecuente como llegan los chicos con MRSA a las emergencias. Le dicen picadura de araña. ¿Por qué? No sé, pero eso es lo que dicen, los padres dicen, la picó una araña. En el hospital de referencia, donde nos las mandaron, recibió un MRI del codo. Le hicieron un cultivo de sangre y le empezaron antibióticos. La cuenta sanguínea a 13,18, CRP de 17,7 y erythrocyte ESR de 51. Y el MRI se fue reportado como líquido en la articulación y edema en el radius proximal. Entonces ahí ven el radius y ahí con mucha imaginación pueden ver un poco de líquido en el codo. Nuestro ortopedista la llevó a cirugía, le tomó muestras de líquido del codo, le tomó una punción del radio, los mandó a cultivo y nos llamó a nosotros a consulta. Nosotros le enrolamos en el estudio comparando datomicina contra tratamiento convencional, que hubiera sido cefazolina y clindamycin. El 25 tuvo fiebre muy alta, se le hinchó el brazo y le hicimos un cultivo de sangre, pero el brazo se le hinchó en el hombro. El 17 tenía mayor dolor en el brazo y en el hombro. Para ese entonces, nosotros pensamos que algo estaba yendo mal. Pedimos un MRI del hombro, no del codo, sino del hombro. Vino más tarde el ortopedista y dijo no, que él sabía lo que estaba haciendo y que los infectólogos que siguieran con sus antibióticos. El 28 creció el cultivo positivo por MRSA y el brazo se le había hinchado aún más. Cuando vimos que tenía MRSA, entonces pensamos, bueno, de repente el ortopedista tenía razón y lo que tiene es un trombo. Una complicación común de infección por MRSA es que nos hace un trombo venoso y que por eso estaba infectado y estaba con dolor. Hicimos un ultrasonido que es un trombo oclusivo. Pensamos, ok, eso debe ser el problema. Ahí ven ustedes el trombo oclusivo en amarillo. Pensamos, ok, ya está esto solucionado. Noviembre 2 estaba mejor, menos dolor, pero ese día el brazo izquierdo se vio más hinchado y enrojecido. Hicimos otro ultrasonido que mostró líquido entre el deltoides y el húmero. Y ahí pueden ustedes ver el líquido en esta parte oscura, que la llevaron a cirugía y resultó ser un absceso perióstico. O sea que la chiquita nunca tuvo osteomielitis en el codo, tuvo osteomielitis en el húmero. Le drenaron el absceso y creció MRSA. Miren, la habíamos empezado el 23 de octubre en antibióticos, ese es noviembre 2, y estaba creciendo MRSA. En el 11/7 la dimos de alta con linezolid por vía oral cada 8 horas. El noviembre 25 regresa a la emergencia con nuevo hinchazón y enrojecimiento y mucho dolor. Es admitida. Yo hablo con el ortopedista y le digo, François, esto no puede ser infección, esta chica ha ido bien, el CRP y el cerebro están bien, esto no puede ser infección. Tómale una radiografía, esto va a ser una fractura patológica. Y me dice, no, tú no sabes lo que estás hablando, esto va a ser una recaída. ¿Por qué las pones en vía oral? Tú no sabes. Bueno, hizo un MRI y el MRI mostró la fractura. Ahí la pueden ver. Mostró la fractura. Entonces la chica tuvo una fractura patológica, que es una complicación frecuente de osteomielitis por MRSA. Y no es infecciosa. Entonces yo quise parar el tratamiento y él no me dejó. Él la puso en antibióticos por vía endovenosa, creo que fue linezolid o clindamicina, y la trató para completar 8 semanas de tratamiento. Ahí pueden ustedes ver cómo la cuenta de blancas no nos ayudó mucho, la cuenta de bandas no nos ayudó mucho, pero el ESR, como ustedes ven, en noviembre 6 había bajado a un rango aceptable y el CRP había caído rápidamente, como habíamos esperado, y eso continuó de esa manera, sugiriendo que teníamos éxito en el tratamiento y que la chiquita había tenido todas las complicaciones que uno pudiera imaginarse. Eso es lo bonito de hacer lo que hacemos. Nos mandan el toro y hay que ver cómo lo toreamos, porque cada chiquito se va a portar diferente que el otro. Y eso es todo.